este submódulo me llama mucho la atención porque es algo que lo pueden hacer de manera práctica y ver el resultado en el momento, ¿verdad? En este submódulo de mantenimiento preventivo y correctivo y uso de redes, nos vamos a dar cuenta de que lo que aprendamos lo podemos aplicar en el momento con la computadora que tenemos en casa o con la computadora que tenemos, pues a la que tenemos acceso, ¿verdad? En alguna de la familia. A lo mejor personalmente no tenemos una computadora, pero sí podemos tener acceso pues a alguna computadora de nuestros tíos, de nuestros vecinos incluso, ¿verdad? Entonces, bueno, en este módulo en particular, pues obviamente va a requerir sin duda el uso de la computadora. Sé que de muchos de ustedes pues no cuentan con la herramienta, pero va a ser muy importante que pues consigan una, porque al final de cuentas este submódulo es muy práctico, ¿verdad? Es muy práctico y requerimos práctica, bueno, estar de lleno identificando piezas y conociendo pues cómo se aplica este mantenimiento, ¿verdad? Entonces, para que de alguna manera aquellos que por alguna razón no tienen acceso a una computadora, pues vayan viendo la manera de al menos una vez por semana el estar en contacto con esa herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla de la plataforma? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es el material que se nos propone para esta semana. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento, pues estamos hablando de mantener, como su nombre lo dice, en óptimas condiciones un dispositivo, ¿verdad? Nosotros cuando adquirimos un teléfono, por ejemplo, que es lo más común que manejan como herramienta de comunicación ustedes, bueno, pues seguramente al comprarlo recibieron un sinnúmero de folletitos, ya sea virtuales o ya sea en físico, ¿verdad? Pero pocas veces nos detenemos a leer esos instructivos. Todos esos instructivos pues van encaminados a mantener en óptimas condiciones el aparato, la herramienta que acabamos de adquirir, ¿verdad? Y tristemente, ya cuando ocurre algún daño, algún desperfecto, algún mal funcionamiento en ese dispositivo, es cuando empezamos a revisar ese manual. Y no debería de ser así, debería de ser que desde el principio, cuando estamos adquiriendo ese dispositivo, bueno, pues empezar a revisar y de qué manera nosotros podemos mantener en óptimas condiciones, pues esa herramienta que al final de cuentas es una inversión que, que pues no es nada barata, ¿verdad? Cualquier herramienta que sea. Pero en este caso, hablando de un teléfono celular o una computadora, pues sin duda la inversión que se destina pues es alta, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar un poquito nuestra inversión. Entonces, lo que se pretende en el mantenimiento es que nosotros, repito, mantengamos, como textual lo dice la palabra, en óptimas condiciones ese dispositivo, ¿verdad? Hay ocasiones en que pues hay sucesos, hechos que están fuera de nuestro alcance y que pues se causa un daño, ¿verdad? A lo mejor se nos cayó por una mala posición en la que estábamos, se cayó, estamos hablando todavía de teléfonos, ¿verdad? Incluso también de computadoras, a lo mejor no la colocamos en un espacio, en un lugar seguro y pues sufre una caída. Bueno, ahí ya entra otra parte de lo que es el mantenimiento, ahí entraría el mantenimiento correctivo, cuando nosotros ya vamos a corregir un daño que de alguna manera se ocasionó, ya sea por algo imprevisto, algo que estuvo fuera de nuestro alcance o que fue un mal cuidado, como en este caso nosotros no, en el caso del ejemplo de que nosotros no tuvimos el cuidado de ponerlo a lo mejor en un lugar seguro, el no tenerlo bien sujeto, hablando de un teléfono, etcétera, ¿verdad? Entonces el mantenimiento podemos hablar que es preventivo y correctivo. Como su nombre lo dice, el preventivo me voy a prevenir, me voy a adelantar a que suceda. ¿Cómo? Pues leyendo los instructivos, leyendo las recomendaciones que me hace el fabricante para que precisamente no llegue a lo correctivo, que no llegue a corregir.
Cuando estamos hablando de mantenimiento correctivo, entonces vamos a sustituir a lo mejor una pieza, vamos a desinstalar e instalar algún programa, ¿verdad? Por algún mal funcionamiento que se pudo haber ocasionado. Bueno, en términos generales, les estoy hablando de lo que es el mantenimiento, pero para nosotros poder aplicar el mantenimiento, vamos a requerir de conocer eh, muy bien ese dispositivo al cual pretendemos hacerle un mantenimiento, ¿verdad? No podemos a ciegas estar abriendo un aparato sin considerar eh, aspectos de seguridad, aspectos de acomodo, etcétera, de orden, de lógica. Necesitamos entonces primero conocer el dispositivo al cual yo pretendo aplicar un mantenimiento, ¿verdad? Entonces, antes de imaginar que de un instante a otro vamos a abrir un aparato, primero vamos a conocer las partes que componen a ese dispositivo. Ustedes ahora ya en cuarto semestre, pues ya seguramente identifican muy bien pues las partes de un equipo de cómputo. Recordemos que el término de computadora no únicamente se aplica para una computadora de escritorio, una portátil, aplica para todo dispositivo eléctrico mecánico que permite o facilita tareas repetitivas. Esa es la misión de una computadora o del término al que se le aplica esta palabrita de computadora. Entonces, nosotros podemos, bajo este principio del término, podemos ver que nuestro teléfono es una computadora. Podemos ver que incluso aparatos electrodomésticos que tenemos en casa, como lo puede ser un horno, como lo puede ser un refrigerador, como lo es incluso un vehículo, pues todos tienen una partecita a la cual se le llama computadora, porque cumple con estas características, ¿verdad? Y bueno, en lo más común y a lo que obviamente nos vamos a estar enfocando nosotros, pues es a una computadora de escritorio, a una computadora portátil y pues a un dispositivo móvil como lo puede ser su teléfono o una tableta. Nosotros vamos a recordar, porque seguramente esto en informática 1 o en informática 2 por ahí estuvieron ya identificando tanto las partes externas como internas. Entonces vamos a empezar recordando cuáles son esas partes y nombrarlas con propiedad, ¿verdad? Nosotros estamos en una capacitación en donde pues se supone debemos de conocer un poquito más de lo que intuitivamente pudiéramos aprender. Entonces, de entrada, pues hablar con propiedad de los componentes e identificarlos, ¿verdad? Para de esta manera, una vez que ya los hemos identificado, pues ahora sí conocer los procedimientos adecuados, las recomendaciones que se hacen para poder aplicar un mantenimiento, ya sea preventivo o ya sea correctivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí en el material que les dejo en la plataforma para esta semana, son muy ilustrativos, tienen que ver precisamente con eso, con identificar todos los componentes, tanto internos como externos de una computadora, ¿verdad? Obviamente va a diferir, o sea, si usted tiene una computadora en casa y hace una comparación, pues obviamente va a depender que a lo mejor usted no tiene bocina o sí tiene bocina, que usted tiene una tarjeta alámbrica en lugar de una inalámbrica, etcétera. Puede o no tener una cámara web, etcétera, ¿verdad? Bueno, son características que normalmente las que yo les voy a mostrar aquí en el material o que les dejo en el material son características que usualmente deberían de estar, ¿verdad? Pero no quiere decir que si no están, pues entonces no cumple con el término de computadora o que no cumple con no está encasillada en ese término de computadora, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a recordar. Les dejo por aquí algunas imágenes en donde se describe, se identifica y se describe cada elemento. Recordemos así muy rápido que cuando hablamos de computadora y en términos estamos hablando de dos partes principales, del software y del hardware.
por medio de la pantalla o el monitor, yo voy a poder estar viendo todo ese proceso que se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, es un dispositivo precisamente de salida. Todos aquellos dispositivos que permiten mostrar al usuario el resultado de un proceso, pues entran dentro de esta categoría, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí en esta ilustración podemos ver precisamente esa clasificación y que seguramente usted ya está recordando, porque le repito, en primero o segundo semestre por ahí estuvimos trabajando esa parte, ¿verdad? O con su maestro que le haya dado esa materia. Entonces, saber que todo dispositivo pues tiene obviamente una finalidad y que cumple dentro o está dentro de una clasificación para un mejor entendimiento. Estas clasificaciones pues se hacen obviamente pues para entenderlas mucho mejor. Y tenemos también pues periféricos de entrada y salida. Ya le decía yo, o mixtos, también se le puede conocer como mixtos, aquellos donde entran datos y salen datos. El más común, pues el módem, ¿verdad? Usted está enviando una solicitud y está recibiendo precisamente esa. Tenemos un lector de CD, DVD, en la actualidad pues ya incluso de Blu-ray y les comentaba les comentaba, jóvenes, que lamentablemente la conectividad está pésima y seguimos teniendo muchísimos problemas. Ojalá y no se desespere y no pierdan la continuidad de esto. Vamos a tratar de ser más breves para que no, pues para aprovechar el momento que hay conectividad. Bueno, entonces decíamos que para hablar del término de computadora, estamos hablando de dos componentes, tanto lo físico como lo lógico, ¿verdad? Ahorita ya platicamos un poquito anteriormente de lo físico, ahora vamos a hablar de lo lógico, los programas, aplicaciones, que al final de cuentas es un conjunto de instrucciones que se programan bajo un lenguaje de programación que el usuario da para que se ejecute algo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo uso de una aplicación, de un programa, hay que recordar que pues necesitamos obviamente, de, mmm, vaya, de poder entender qué hay detrás de ese programa, las instrucciones que se van generando a partir de una propuesta de solución
de un problema que se plantea, ¿verdad? Y que a través de un lenguaje de programación nosotros ya podemos verlo cómo se ejecuta, cómo se hacen las acciones de esta aplicación o programa, que está encaminado a dar solución a una problemática particular, ¿verdad? Por ejemplo, el procesador de texto. Bueno, pues saber que del procesador de texto, para que yo pueda utilizar la herramienta de negritas, bueno, pues hay un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Que se resumen en ese icono que al momento de yo darle clic, se ejecuta que lo que yo tenga seleccionado, bueno, pues se convierta en negrita o que lo que yo escriba a partir de que lo presiono en negrita. Son como instrucciones que han sido previamente programadas en un lenguaje de programación, ¿verdad? No perder de vista la dimensión de lo que estamos utilizando para entender mucho mejor cómo estos aspectos se relacionan, ¿verdad? Entonces, el software, vamos a conocer que hay diferente clasificación de software. De entrada, pues son programas, son instrucciones, ¿verdad? Pero hay una clasificación que se conoce como firmware. El firmware es software grabado en hardware. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí vemos la ilustración. Vemos un pequeño circuito en el cual ya el fabricante ha grabado un conjunto de instrucciones. Recordemos que la computadora, toda su comunicación va a ser a través de ceros y unos o se representa a través de ceros y unos. Realmente funciona con puro impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces se representa con puro 0,1. Ausencia o presencia de energía eléctrica. Entonces, esos pequeños circuitos tienen ya una funcionalidad, es decir, el fabricante ha grabado un conjunto de instrucciones que permiten ya ejecutar algo, ¿verdad? Esto normalmente lo vamos a encontrar pues en las tarjetas, la tarjeta madre principalmente, en donde ya está llena de circuitos y esos circuitos pues ya tienen grabada una instrucción previa. Hay software, firmware, que puede ser no alterado, es decir, ya como el fabricante lo guardó, ya así tal cual queda, y hay firmware que usted puede modificar, ¿verdad? Es decir, puede cambiar algunos de los parámetros. El más, bueno, al hablar de importancias ya dijimos que no cabe esa palabra, pero sí el que más van a conocer ustedes y el que más se va a utilizar cuando prendemos una computadora, pues es el sistema operativo. El sistema operativo es quien lleva el mando de qué hacer y qué no hacer de acuerdo a lo que el usuario pretende realizar, a una tarea, ¿verdad? En particular. Entonces el sistema operativo va a ser la plataforma, hablando de software, obviamente, la plataforma donde se van a poder instalar otros programas, ¿verdad? Yo no puedo tener una aplicación si sola, requiero de un sistema operativo y a partir de ese sistema operativo yo ya voy a poder hacer cosas. Esas aplicaciones que usted tiene en su celular, como la más simple, por ejemplo, la del reloj, bueno, pues es una aplicación que ya viene instalada, obviamente, y que está sobre la plataforma del sistema operativo. Cuando usted requiere de bajar alguna aplicación, a lo mejor algún juego, algún editor de imágenes, bueno, lo está haciendo para el sistema operativo. No puede instalar, si usted tiene un sistema operativo, por ejemplo, iOS, no puede instalar una versión Android, ¿verdad? Hay aplicaciones para cada, puede ser el mismo programa, puede ser la misma aplicación, pero hablando de arquitectura interna, está diseñado una aplicación para Android, una aplicación para iOS, dependiendo del sistema. Por ejemplo, en Linux, hablando del mismo programa, ¿verdad? Entonces, la arquitectura es lo que lo hace diferente. Es decir, el sistema operativo marca los parámetros, la manera en cómo va a funcionar una aplicación. Y esta aplicación, pues, obviamente va a requerir de ciertas características que el sistema operativo le esté dando. Entonces, de entrada, recordar, porque esto también ya seguramente lo revisaron en primero o segundo semestre, el sistema operativo es el programa principal, aunque digamos, esa palabrita no me gusta, pero es el principal de una computadora.
es quien le da funcionalidad a todas esas tarjetas. Su teléfono celular puede ser de última generación, pero si no tiene un sistema operativo, no tiene funcionalidad, ¿verdad? Vamos a requerir entonces de un sistema operativo, alguien que me esté ordenando entradas, salidas, alguien que me esté diciendo qué puedo, qué no puedo instalar, ¿verdad? Entonces, lo más común en sistemas operativos, hablando de equipo de cómputo, vamos a encontrar dos categorías, los comerciales y los no comerciales. Ya lo habíamos platicado esto. En los comerciales, pues vamos a encontrar Windows, que es el más común, el más utilizado, pero no por ser el más común, el más utilizado quiere decir que es el mejor, ¿verdad? Ya dijimos que el término de mejor, al final de cuentas, el usuario es quien le da ese valor. Nosotros técnicamente podemos conocer las características de ese sistema operativo y hablando en cuestiones técnicas podemos afirmar cuál puede ser bueno y cuál puede ser malo, pero al final de cuentas quien toma la decisión y a quien le está resolviendo problemas, quien está ayudándole como herramienta que es la computadora, el usuario es el que tiene la mejor decisión de decir, para mí, de acuerdo a mis características, de acuerdo a lo que yo utilizo, para mí el mejor sistema operativo es este. ¿Por qué? Porque puedo realizar mis tareas sin ningún problema. A lo mejor no conoce ese usuario de cuestiones técnicas, pero él está viendo el resultado de que puede ver, hacer lo que él quiere en el momento que él quiere. Si no le está dando problemas, para él es el mejor sistema, ¿verdad? Nosotros que estamos en una capacitación que debemos de conocer cuestiones técnicas un poquito más adentro de cada sistema, bueno, pues entonces sí podemos decir, bueno, yo considero de acuerdo a los aspectos técnicos que este es el mejor por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Y al final de cuentas, les repito, quien tiene la mejor decisión es el usuario común, que al final de cuentas es quien está tomando la decisión de poder realizar las tareas y quien le está dando la solución a esas tareas, ¿verdad? Bueno, también dentro de la clasificación de software tenemos los drivers, que son pequeños programas los cuales van a permitir que funcione correctamente un dispositivo que nosotros estemos agregando a nuestra computadora. Por ejemplo, acabamos de comprar una cámara web, pero vamos a requerir al momento de conectarla, si queremos que todas las funciones con las cuales el fabricante la realizó, vamos a requerir de un driver, de un programita que permita al sistema operativo reconocerlo y reconocer todas esas características que el fabricante creó para ese dispositivo y que nosotros podamos estarlo manejando sin ningún problema, ¿verdad? Entonces los drivers son programitas que normalmente vienen junto al dispositivo que adquirimos, sea una cámara web, a lo mejor una tarjeta de sonido, una tarjeta gráfica. Anteriormente, a lo mejor a usted no les tocó, pero desde que conectabas un ratón, desde que conectabas una impresora, requerías forzosamente de instalar por medio ya sea de un CD o por medio de bajar el programa, de instalar el controlador. Actualmente el sistema operativo, entre más actualizado esté, va a permitir que cualquier cosa que le conectes, pues al momento sea reconocida, ¿verdad? Y esa es la finalidad. Cuando tú utilizas algo, pues quieres que en el momento de que se conecte, pues esté funcionando, ¿verdad? Anteriormente no era tan fácil como ahora de que conectabas y que se reconocía al instante, tenías que instalar. En la actualidad también requieres de ese programa para activar todas las características, porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros podemos conectarlo y el sistema operativo lo reconoce y en apariencia está funcionando correctamente, pero a lo mejor no está funcionando al 100% en cuanto a las características que el fabricante hizo para ese dispositivo. Y voy a requerir de un programita extra que le diga al sistema operativo, mira, también tiene estas otras características, ¿verdad? Porque recordemos que el sistema operativo pues tiene una base de datos, digamos, entre comillas, limitada a características que el fabricante mismo le ha proporcionado para incluirlas en el programa principal y que éstas sean reconocidas al momento de que se conecte. Pero
no siempre está actualizado y es ahí donde entran los problemas. Pero nosotros fácilmente podemos entrar a la página del fabricante, ver qué dispositivo, qué modelo, qué versión. Ok, perdón por la caída del sistema. Bueno, entonces les comentaba que la clasificación del software está en estas tres categorías. Lo que es el firmware, que son instrucciones grabadas en los circuitos, el sistema operativo, que es la plataforma para que otros aplicaciones, otros programas puedan instalarse y que tenga funcionalidad todas las tarjetas que tiene mi computadora, y los drivers, que son complementos, son pequeños programas que son complemento, y esto le va a permitir al dispositivo que yo esté conectando, pues que verdaderamente funcione en todas las características que el fabricante creó para ese componente. Debemos de recordar también que hay diferentes tipos de computadoras, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. Pues hay obviamente las de escritorio, las que están instaladas, y su nombre lo dice, en un espacio en donde normalmente no lo vamos a estar moviendo del lugar, sino que está fija, en este caso un escritorio, y a la cual el usuario tiene acceso, él se traslada hacia ese lugar. Están dentro de las de escritorio, pues están las Only One, donde dentro de las características internas que tiene la computadora, como disco duro, procesador, todo se encuentra detrás de la pantalla. A lo mejor han visto estas o tienen una Only One, en donde está la pantalla, el teclado y el ratón, ¿verdad? Y detrás de la pantalla están adentro lo que es la tarjeta madre y todo lo que da soporte a la computadora. Obviamente, pues están las portátiles, computadoras portátiles que permiten la movilidad del usuario. ¿Qué características hacen distintas o qué características difieren de lo que es una notebook o una portátil, o también se le conoce como laptop, a lo que es una tableta o lo que es un celular? Bueno, pues de entrada la arquitectura, ¿verdad? Las dimensiones de las tarjetas pues son distintas. Y una laptop, una notebook, pues obviamente va a permitir que el usuario pueda tener mayor disposición en espacio para estar tecleando, para poder estar desarrollando sus actividades. Imaginen, por ejemplo, que van a editar una imagen a precisión y lo pretenden hacer
en su celular. Pues si su celular no tiene una pantalla pues en dimensiones grandes, pues van a batallar un poquito porque van a estar a detalle. Necesitan de entrada una excelente vista, excelentes elementos de precisión, como pueden ser herramientas como lápices, para poder estar haciendo esa edición. En cambio, si tú lo haces en una computadora de escritorio o en una laptop, pues vas a tener de entrada más espacio, las pantallas pues obviamente son más grandes y vas a tener la precisión para poder hacer esa edición, hablando como ejemplo de edición, ¿verdad? Entonces, cada dispositivo, claro, tiene sus ventajas, pero vamos a conocer en este módulo también de acuerdo al perfil de usuario, qué es lo que más me conviene. Obviamente nuestro celular es de gran ayuda porque en cualquier lugar que andemos podemos estar teniendo acceso, ¿verdad? Pero ya propiamente para hacer algún trabajo que requiera precisión, pues va a ser un poco complicado. Se puede realizar, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro celular tenemos acceso a la paquetería básica, ya sea de Google, la comercial o la de libre, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, acceso a un procesador de texto de Google, y ahí lo podemos estar realizando. Podemos bajar a lo mejor el comercial de Windows o cualquier otro editor de procesador de texto y lo puedo realizar. Sin embargo, por las dimensiones, a lo mejor si tiene usted mucha práctica y la dimensión de su pantalla pues es muy buena, que sí le permite hacer a lo mejor un documento sin ningún problema, pero ya para hacer cuestiones detalladas de edición, cuestiones detalladas de estar trabajando mucho con imágenes, a lo mejor sí es un poquito incómodo, ¿verdad? Sin embargo, pues este tipo de herramientas no lo permite hacer. Aquí les dejo también, pues, más datos para que usted lo lea ya con detenimiento de la clasificación de cada una, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué diferencia usted encuentra entre una computadora de escritorio, como esta que se muestra aquí, esta de primer plano, a esta que dice gamer? Pues de entrada, si usted no se mete a cuestiones técnicas en vista normal, pues aparentemente son iguales, ¿verdad? Pero internamente, ya al conocer las características internas, pues me voy a dar cuenta de que una computadora gamer, bueno, pues va a tener una tarjeta gráfica que pueda soportar, pues obviamente los juegos de última generación, que va a tener una tarjeta de sonido igual que con características especiales, va a tener pues un monitor de dimensiones aceptables para poder disfrutar de ese juego. Internamente la memoria, obviamente no se diga, la memoria pues tiene que tener muy buena capacidad de memoria para poder estar ejecutando en el momento todas esas tareas que requiere el juego, ¿verdad? Entonces, aparentemente, si a simple vista las vemos, no hay mucha diferencia entre computadoras. Ya la cuestión técnica, ahí es donde ya entra el conocimiento de las partes internas. ¿Qué características tiene? ¿Qué me va a permitir hacer? Y eso es lo que se pretende ver en este submódulo. Que usted tenga el criterio, después de analizar lo que vamos a estar trabajando durante este submódulo, que usted ya tenga al final el criterio para elegir un buen equipo de cómputo de acuerdo al perfil de usuario, entre otras cosas, obviamente, pero esa es una muy importante porque se ve reflejada en el costo-beneficio, ¿verdad? Usted no va a comprar una computadora nada más porque le dicen que es buena o por la marca. Ya cuando usted tiene la información, va a comprar una computadora de acuerdo a las características de usuario, es decir, quién la va a usar y de acuerdo a eso tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, están también dentro de las clasificaciones de lo que es las computadoras, pues los servidores, ¿verdad? Y las workstation. Los workstation no es más que van muy ligadas al servidor y las workstation. La workstation no es más que puede ser una pantallita, un teclado, un ratón, y que todo está centralizado en un servidor, ¿verdad? Distribuye los programas, distribuye los programas. Entonces, esto permite que una licencia, por ejemplo, de un programa en particular, pues esté pagando para varias terminales, también se le conoce como terminales, también tiene otro nombre, terminales tontas.
Terminales tontas se le da ese término porque no tiene propiamente un cerebro, un procesador a a esa estación de trabajo, a esa terminal, a esa pantalla, a ese teclado, a ese ratón, sino que todo está centralizado, está fuera de lo que es, repito, esa pantalla, ese teclado, ese ratón, ¿verdad? Entonces, también se le conoce como terminal tonta, workstation, una estación de trabajo, pero en donde no existe, pues, un gabinete físico y obviamente, pues, todo lo que en ella está, pero que está conectada, obviamente, a un servidor central. Y la otra característica son los servidores, ¿verdad? Que son mm, eh, gabinetes grandes, son computadoras robustas, son computadoras con recursos muy amplios en memoria, en espacio, en disco y en procesador. Y están diseñadas pues para que estén prendidas siempre. Imaginemos, por ejemplo, los servidores de YouTube. Son servidores o de páginas, de sitios de Internet que siempre tienen que estar activos. Los bancos, por ejemplo, también. Entonces, todas esas empresas pues tienen obviamente servidores que son computadoras, son grandes gabinetes en donde tienen, no uno, pueden tener hasta varios procesadores, características muy robustas que hacen que soporte la carga de trabajo a la cual son sometidas, ¿verdad? Estos servidores pues van a permitir que funcione a su vez varias redes. Pueden estar físicamente al otro lado del planeta y estar conectadas obviamente bajo el servicio de Internet, eh, pero estas funcionan. Y es como nosotros nos estamos comunicando incluso ahorita, en este momento. Nosotros estamos conectados, ¿verdad? Y hay un servidor, en este caso el que está proveyendo la llamada. En este caso, los servidores de Google están soportando toda esta parte técnica para que nosotros podamos mantener una comunicación. Y físicamente no los vemos, ¿verdad? Los servidores, pero sabemos que están ahí porque son en donde se está almacenando pues toda la información que nos permite el acceso y que se está generando durante, ¿verdad? Bueno, en términos generales, jóvenes, es lo que estamos proponiendo para esta semana, recordar los componentes de la computadora, términos generales, qué es lo que se pretende ver en este submódulo, algo que a lo mejor es algo digerible para la mayoría, que no es complicado y que se le pide que realice dos actividades muy sencillas. La primera de ellas es un crucigrama, no, sí, un crucigrama en el cual usted va a identificar, de acuerdo a lo que se le plantea aquí, pues va a identificar de qué componentes estamos hablando. Y obviamente, pues todo está encaminado a los materiales que se le están dando. Y la actividad número 18, que es un mapa mental. Es un mapa mental en el cual usted va a hacer una pequeña ramificación de los conceptos que hemos trabajado el día de hoy, que no es más que a partir de computadora, cómo se va desglosando. ¿De acuerdo? Son dos actividades muy sencillas, creo yo, y que no debería de haber más problema. Es importante también mencionar, jóvenes, que con estas dos actividades de esta semana ya es el inicio de lo que sería el tercer parcial para nosotros. ¿De acuerdo? Todas las actividades hasta la semana anterior, pues forman parte ya habíamos dicho que para que usted obtenga su calificación del primer submódulo es el promedio tanto del primer parcial como el segundo parcial. Y nosotros estamos terminando, bueno, la semana pasada terminamos lo que fue el segundo parcial. Las actividades, repito, que a partir de esta semana se proponen, pues son para nuestro tercer parcial, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo consideremos y que si por ahí nos falta alguna actividad por realizar de semanas anteriores, bueno, pues que la realicemos porque ya los tiempos de evaluación son distintos a los de las otras materias. A nosotros nos van a abrir la plataforma en esta semana, yo creo, para
empezar a subir ya calificación de lo que es el primer submódulo, que corresponde a todo lo que usted vio. Dijimos que hasta la actividad 9 era el primer parcial, y a partir de la 10 hasta la 16, me parece, porque este es 17, 18, hasta la 16 son del segundo parcial. Entonces, en resumen, usted, para acreditar el primer submódulo o lo que es la materia recordemos que en capacitación son 2 materias. La primera materia que acabamos de terminar, que son comunidades virtuales, esa usted tendría que tener pues todo lo que corresponde a 16 actividades, obviamente sus exámenes, los foros, etcétera, todo lo que conlleva esa parte para que usted pueda acreditar la primera materia, el primer submódulo. ¿De acuerdo? Entonces estamos iniciando el día de hoy, segundo submódulo, para que ponga atención en estos aspectos y no lo agarre por sorpresa alguna situación que pudiera resultar desfavorable para usted. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los materiales que se propusieron para esta semana. Repito, estamos iniciando un nuevo submódulo y ojalá pueda tener acceso a una computadora, porque va a requerir meterle mano. Ojalá y podamos regresar a clases normales antes de que termine este semestre, algo ahí en laboratorio físicamente que usted se enfrente a poder, si no tiene acceso en casa o alguna computadora, bueno, pues que por lo menos ahí en la escuela pueda abrir una computadora, identificar las partes y aplicar el mantenimiento, ¿verdad? Esperemos que pueda suceder esto. No sabemos todavía, no se habla nada de fechas específicas, pero ojalá y se pudiera realizar. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, de lo que acabamos de platicar en esta sesión un poco accidentada por la conectividad? Los escucho. Disculpe, profe, ¿ya mandó la lista de asistencia? No, no le he mandado, porque el día de hoy lo van a hacer en el chat. Es lo que, si no hay dudas, si no hay preguntas, vaya registrándose, por favor, en el chat. Ponga, por favor, su nombre y su grupo. Nombre y grupo. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, mientras se va escribiendo en el chat su nombre y su grupo, le pido de favor, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues no la diga en este momento, mientras se están registrando. ¿Todo bien? Recuerde que pues aún tiene oportunidad, obviamente no con la misma calificación. Si, por ejemplo, tiene alguna actividad del primer parcial que no pudo realizar, que no pudo terminar, la puede hacer. Obviamente, repito, no es la misma calificación, pero sin duda le va a ayudar a que su promedio del primer submódulo pues sea mejor, ¿verdad? Entonces, dudas, preguntas, jóvenes. Lo que se propone para esta semana considero que es pues es algo que estamos recordando, ¿verdad? Es algo que estamos recordando de semestres anteriores y que nos va a ayudar las actividades propuestas, nos va a ayudar a recordar todavía un poquito más. Si no tiene dudas, si no tiene pregunta y ya se registró, pues nos veríamos entonces dentro de 8 días, el próximo lunes a la misma hora, lunes a las 9 de la mañana, para llevar a cabo nuestra siguiente sesión síncrona. ¿De acuerdo? Si ya todos se registraron, para poder dar por terminada nuestra sesión. ¿No hubo dudas entonces, jóvenes? ¿Todo claro? No, todo bien. Ok, bueno. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí y pues cuídense mucho y primero Dios nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.